Ahí se ve, doctora. Se ve bien. Bueno, súper. Muy bien. Bueno, buenos días para todos y para los que hayan ingresado después. Bueno, el tema de hoy es en continuación con lo que ya ha desarrollado la doctora Claudia Cini Carbone, que es el manejo preventivo de caries, lo que corresponde a plan de preventivo básico. Y en este caso vamos a hablar del refuerzo del huésped, que está constituido por las terapias con flúor. Tenemos que tener en cuenta que las distintas partes de la historia clínica van a estar constituidas por un plan de tratamiento, el plan preventivo básico respectivamente, así como también el plan de mantenimiento, de rehabilitación y de mantenimiento. Dentro de lo que es el plan preventivo básico, vamos a ubicar a lo que es las infecciones, el flúor y los selladores. Vamos a tener en cuenta entonces, como ya dijimos antes, que dentro de lo que es el plan preventivo básico, que van a ser las acciones que vamos a determinar acorde a la personalización de nuestro paciente, dentro del ítem de refuerzo del huésped encontramos a lo que es el flúor. Muy bien. Dependiendo del riesgo y la actividad que presente nuestro paciente en la clínica, vamos a ver que tenemos distintas medidas a llevar a cabo para desarrollar mejor su terapéutica. El refuerzo del huésped siempre está. Lo que va a variar, como van a ver más adelante, es la forma de administración de los mismos y el tiempo que va a transcurrir entre una recitación y otra en el caso que necesite el paciente. Vamos a ver que todas las acciones que tiene nuestro plan preventivo básico, control de placa, que ya lo han desarrollado con anterioridad, que son las técnicas de cepillado, los diferentes índices, gingival y el índice de placa, el control de la infección en el caso que el paciente tuviera o no piezas para inactivar. Recuerden que tiene que reunir una serie de condiciones para que eso así suceda. El control de la dieta, el asesoramiento que uno le hace a los padres en cuanto a los alimentos que sean cariogénicos o no, los momentos, la oportunidad, la frecuencia del azúcar. El refuerzo del huésped que está dado por la topicación con flúor y el control del medio ecológico en sellantes de fosas y fisuras. Acá lo colocamos principalmente en pacientes de alto riesgo y alta actividad, ¿sí? Vamos a ver que las directrices de lo que es un sellador de fosas y fisuras va a depender de indicaciones y contraindicaciones y también del diagnóstico clínico particular de cada paciente. ¿Estamos bien, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, bueno, cualquier cosita, por favor, me avisan, ¿sí? Si quieren preguntar algo, me cortan, no hay ningún problema. Pasa que tengo solo la pantalla y me veo solo a mí, por eso no veo si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, introduciéndonos a nuestro tema, el flúor ya lo habrán visto a lo largo de la carrera, ya saben que es el primer elemento de la familia de los halógenos, es un elemento reactivo. Generalmente en la naturaleza se lo puede encontrar en estado gaseoso, es raro encontrarlo de esa forma, y se encuentra en diferentes minerales, en el agua, en la atmósfera, en la vegetación y en distintos alimentos y comidas. Tiene una gran afinidad por el calcio, por lo que se lo asocia a los tejidos calcificados. ¿Cuál es el fundamento de nuestro uso del flúor? Es reforzar la estructura del esmalte dentario. Recuerden que el esmalte dentario está conformado en su superficie libre por cristales de hidroxiapatita, los cuales están sumergidos en una solución soluble como es la saliva, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de que constantemente se están realizando procesos de remineralización y desmineralización del esmalte, cuando existe una ruptura en ese equilibrio, se produce una mayor tasa de desmineralización. Por lo tanto, las terapias fluoradas es un aspecto práctico para tenerlo en cuenta para favorecer y reestructurar ese esmalte que se ha perdido por la desmineralización. Es lo que me explicaba. Recuerdan que en condiciones normales la estructura dentaria está conformada por iones de calcio y iones de fosfato.
en una solución como la saliva, ¿sí? Cuando esta, que interacciona normalmente con el sustrato, con la placa, se encuentra en un medio muy ácido, el pH de esta saliva desciende y acuérdense de que llega a un pH que es un pH menor a 5, el pH crítico es 5.5, entonces de esa forma los iones de calcio y de fosfato dejan de estar disponibles en la superficie del esmalte y hay un mayor ingreso de los mismos hacia la saliva con respecto al ingreso de los mismos, ¿sí? Se rompe, tenemos una solución subsaturada y por lo tanto se produce la pérdida de estructura y la caries dental, ¿sí? Normalmente esto sí debería estar en equilibrio, ¿sí? Tanto la desmineralización como la remineralización deberían poder convivir en forma equilibrada. Debe ser el egreso de los iones con el ingreso de una forma proporcionada para que no exista la enfermedad, ¿sí? ¿Qué nos proporciona el flúor? ¿O a qué quiero llegar con todo esto? Que si incorporamos flúor en forma externa, lo que hacemos es poner a disponibilidad de la saliva y de la pieza dentaria, obviamente, iones de flúor, ¿sí? Estos iones de fluoruro forman un cristal que es el fluorapatita, el cual es macroscópicamente mucho más grande que el hidroxiapatita y que nos permita reestructurar nuevamente esa pieza dentaria que se ha perdido de forma mucho más resistente ante un proceso o ante una lesión cariosa. También tiene una eficaz acción antibacteriana frente a la flora que está dentro de nuestra cavidad bucal, constituida por los lactobacilos y los streptococcus mutans, ¿sí? Entonces, en el proceso de desmineralización y remineralización del esmalte, el fluoruro cumple ese papel importante. Viene a reconstruir en una forma mucho más óptima de la que originalmente estaba, una pieza dentaria a la cual ha sido sometido por mucho tiempo a un periodo de desmineralización constante. ¿Seguimos, chicos? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, súper. Entonces, más o menos lo que le venía contando. Modifica la estructura transformando la hidroxiapatita en fluorapatita, que es un cristal mucho más grande, mucho más resistente, que va a colocarse sobre la superficie dentaria, haciéndolo mucho más fuerte a los microorganismos, al ataque ácido de las bacterias, a un medio que puede seguir siendo adverso como en la cavidad bucal. De acuerdo a su concentración, se puede desenvolver como bactericida o bacteriostático. Cuando tiene una concentración superior a las 2000 partes por millón y a muy bajo pH, puede actuar como un bactericida, ¿sí? Esta acción bactericida va a estar dada básicamente por los geles de autocepillado, la topicación realizada por nosotros, por el profesional, y algunos buches semanales que tienen esa concentración. Va a ser bacteriostático en el caso que una concentración sea inferior a las 2000 partes por millón, y esto va a suceder en el caso de los buches, que son diarios, y en las aguas que posean fluoración. ¿Cuáles son las funciones del flúor? Las numerosas funciones y bondades que tiene este material. En dientes sanos, refuerzo estructural nuevamente, proporciona una mayor resistencia al ataque ácido de los microorganismos. Terapéuticas, en el caso de manchas blancas, como podemos ver en las imágenes, no sé si se alcanza a visualizar bien lo que son las manchitas blancas en los incisivos de este paciente, puede llegar a revertir el proceso, ¿sí? En dientes con gingivitis actúa como bactericida y bacteriostático, inhibe el metabolismo de las bacterias, generalmente están asociados a lo que son inhibir el metabolismo de glicólisis de las bacterias y previene y alivia la sensibilidad. ¿Cuál es el fundamento de su uso? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque al incorporar fluoruros, ya sea en forma tópica por parte de la aplicación profesional o el paciente en forma ambulatoria en la casa mediante el cepillado, mediante la utilización de pastas con flúor, lo que vamos a tener es
un nivel diario mínimo de iones de fluoruro en la saliva o también interactuando con la placa, por lo que va a constituir como una especie de reservorio para nuestro paciente que lo va a tener disponible en nuestros procesos de desmineralización. Disminuye la solubilidad del esmalte y el cemento dentinario y además favorece la remineralización de zonas que hayan estado afectadas por una desmineralización incipiente. ¿Estamos? Entonces va a actuar como reservorio, refuerza la estructura del diente, disminuye la solubilidad del mismo y favorece los procesos de remineralización. Muy bien. ¿Cuáles son las vías de administración de fluoruros? Hay dos vías importantes o centrales. La vía sistémica, que está dada en las aguas de consumo, en las aguas que sean de la red potable o pueden ser en aguas embotelladas. Existen suplementos fluorados, alimentos como los pescados, algunos lácteos como leche y algunas sales tienen contenido de flúor en su composición. La otra vía de administración es una vía tópica. Esta vía tópica va a estar dada por los geles, barnices, pastas dentales y también existen algunos hilos dentales con liberación de fluoruro. ¿Sí? Obviamente que también existen materiales de restauración como el número vitrio que también tienen la cualidad de realizar una liberación de fluoruro después de su aplicación. Bueno, dentro de las formas sistémicas hablábamos de lo que son la fluoración de las aguas, ¿sí? La fluoración de las aguas es una medida que se dio a fines del siglo XX, dada por la Organización Mundial de la Salud, es considerada una de las 10 medidas más importantes de la salud pública. Vamos a ver de que los datos que nos brinda la literatura con respecto a esto es que en la última mitad del siglo pasado se indica una reducción del 55 a 60% de incidencia de caries sin aparecimiento significativo de fluorosis dental. Ya lo vamos a ver más adelante a la fluorosis. Cuando las fuentes de abastecimiento público de agua son fluoradas en un punto óptimo, ¿sí? Es una medida colectiva que puede alcanzar a toda la población, es económica y es una forma de administrar fluoruros en forma sistémica. ¿Sí? Recuerden siempre esta forma de incorporación, es una incorporación sistémica. ¿Cuál es la concentración de estas aguas fluoradas? Vamos a encontrar que en cada litro de agua va a existir de 0,8 a 1,2 partes por millón en un litro de agua. Ese va a ser el contenido óptimo que tienen nuestras aguas de floración, ¿sí? ¿Qué es importante de saber esto de la floración de las aguas? Es cuando realizamos una historia clínica y preguntamos domicilio actual o domicilio anterior, es esto. Existen numerosas zonas en nuestro país donde la floración de las aguas es efectiva. En nuestro país, en la zona sur, en la Patagonia, las aguas son altamente floradas. En el centro del país también. Acá el último reporte fue en el año 2014, si mal no me equivoco, en el cual no se mostró floración de las aguas. Entonces, por eso es importante cuando uno realiza la historia clínica determinar cuál es el domicilio anterior para tener en cuenta el grado de exposición que tuvo nuestro paciente ante la floración de las aguas. ¿Sí? ¿Seguimos, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Doctora. Muy bien. Seguimos. Suplementos fluorados. Es otra forma también de incorporar flúor en forma sistémica, ¿sí? Existían en su momento numerosos suplementos fluorados en forma de, las presentaciones eran en gotas y también en comprimidos, ¿sí? Que se suele dar muchas veces, sobre todo en la mujer cuando está en etapa de embarazo, de gestación obviamente, en las cuales se puede incorporar flúor en forma sistémica mediante los suplementos fluorados. La dosis óptima diaria para nuestro flúor sistémico, en forma de suplementos, es de 0,05 a 0,07 miligramos por kilo.
Les voy a marear un poquito con el tema de las concentraciones, pero es importante de que sepan por qué cada concentración se da de esa forma y cuál es el fundamento de eso. Sobre todo también por el pH que hablamos más anteriormente, ¿sí? Van a estar un poco mareados con las concentraciones, pero esto es una data importante. Bueno, ¿cómo está indicado los suplementos florados? En aquellos pacientes que no pueden realizarse un cepillado con pastas floradas, en pacientes de alta actividad de caries, y para indicar o prescribir un suplemento florado es necesario verificar todas las fuentes de exposición que tenga el paciente en cuanto al flúor, ¿sí? Si por ahí vive en una zona en las cuales las aguas se encuentran floradas, si indicamos suplementos florados, podemos ver que podemos exceder nuestra dosis diaria recomendada para esto. La fluorosis, como ustedes ya saben, es una hipomineralización que está caracterizada por un aumento en la porosidad superficial y subsuperficial, que es lo que produce como este aspecto de diente manchado o diente veteado, ¿sí? Esto se produce por una ingesta o una exposición prolongada a los iones de flúor durante el proceso de mineralización del esmalte, ¿sí? Acuérdense que esto viene ya desde la etapa embrionaria. Entonces, si la madre tuvo exposición a fluoruros, es importante tener en cuenta cuando hacemos el examen clínico o realizamos la historia clínica, consignar estos datos para determinar si muchas de las lesiones que pueden llegar a aparecer en boca pueden corresponder a una fluorosis o una hipomineralización o lo que fuera. Entonces, todo esto es importante de consignar y tener en cuenta. Flúor tópico. Este es el tema que nos concierne a nosotros 100%, ¿sí? Y es el que vamos a realizar respectivamente en la clínica. Vamos a ver de que existe numerosa oferta en el mercado en cuanto a la cantidad de fluoros que existen. La topicación, vamos a ver que es un procedimiento que lo que hace es aplicar, frotar o ponemos en contacto la porción coronaria de la pieza dentaria con una sustancia que contenga este ion para incorporarlo a la superficie y hacerlo mucho más resistente. Vamos a ver de que dentro de los fluoruros de aplicación profesional tenemos los geles, las espumas o barnices. Nosotros los que más utilizamos son los geles y los barnices. Geles cuya concentración es de fosfato de sodio acidulado 1,23, pH 3,5. Recuerden que a un pH bajo actuaba como bactericida nuestro flúor. Recuerden eso. Y los barnices de fluoruro de sodio existen diferentes concentraciones, pero la que más utilizamos en la clínica son aquellos cuya concentración es de 2,26%. Los de autoaplicación, que son los que le vamos a indicar al paciente acorde al riesgo y a la actividad, están dados por los dentríficos, los cuales son pastas que están constituidas por 1000 a 1500 partes por millón de flúor. Los enjuagatorios o colutorios, los cuales van a ser de administración semanal o diaria, cuya concentración oscila entre 0,05 a 0,20%, y fluoruros de aplicación en casa en pacientes con alto riesgo de caries y alta actividad de caries, que es el fluoruro de sodio, el 0,5%. Los de aplicación profesional son los que realizamos en el consultorio. Se utilizan concentraciones de flúor relativamente altas con una frecuencia de aplicación relativamente baja, ¿sí? Esto es obviamente sujeto a el diagnóstico clínico que tengamos del paciente y su personalización. Vamos a ver que dentro de los más utilizados de los barnices fluorados, el que coloca acá arriba es el que suelen llevar en la clínica, ¿sí? Es un fluoruro de sodio al 2,26%, pH 7, y sería en total 2.600 partes por millón de flúor, ¿sí? Existen numerosas marcas en el mercado, numerosas concentraciones. El Durapat, si no me equivoco, es 5.000 partes por millón de flúor. El 3M es un poquito menos,
pero el que más utilizan en la clínica es este, el que está remarcado, ¿sí? Este para que lo tengan en cuenta. Este barniz está indicado en pacientes menores a 5 años, en pacientes con manchas blancas múltiples, en adolescentes también que tengan muchas manchas blancas, en aquellos pacientes que cuenten con algún grado de discapacidad, lo cual obviamente su motricidad va a estar afectada para realizar algún tipo de cepillado por sí solo o por parte de los tutores. No pueden realizarse una buena higiene oral, por eso el barniz de flúor es una medida eficaz para la prevención de las caries en aquellos pacientes con serostomía y en pacientes con riesgo médico. Existen muchos pacientes pediátricos que si están sometidos o están bajo tratamiento oncológico, por ejemplo, no pueden realizarse cepillados ya que produce una gingivorragia bastante importante, por más que el cepillado lo hagan en forma suave, entonces tienen interrumpidos esas indicaciones de cepillado, por lo que el barniz de flúor es un buen coayudante en estos casos, ¿sí? Vamos a ver que la cantidad de barniz que nosotros aplicamos al paciente, esto es un dato que nos dice la literatura o la evidencia con respecto a esto, ¿sí? La cantidad de barniz que uno le aplica al paciente es de 0,5 mililitros aproximadamente. Libera como mucho de 3 a 11 miligramos de ion flúor, que se encuentra muy por debajo de la dosis tóxica probable, que es de 5 miligramos por kilo de peso corporal, ¿sí? Esto es un dato para que tengan en cuenta. Muchas veces los padres tienen cierto recelo o no están bien informados con respecto a los beneficios que nos presenta el flúor y entonces los barnices que nosotros aplicamos son significativamente menores, no tienen capacidad de producir una dosis tóxica considerable en los pacientes pediátricos, ¿sí? Este dato está dado por una revisión en la literatura a través de la base de datos Cochrane. Está contraindicado en aquellos pacientes que presenten hipersensibilidad a algunos de los componentes del barniz, pacientes con reacción alérgica, con gingivitis ulcerativa o estomatitis, que estén presentando alguna lesión en boca que esté dificultando la colocación del mismo, y en aquellos pacientes asmáticos. Los barnices florados tienen la ventaja de que poseen una mayor exposición de la sustancia con respecto a la superficie del esmalte. Se calcula que aproximadamente 12 horas se encuentra en contacto el producto con la superficie dental. Tiene una liberación lenta y permanente de flúor. Hay un aumento de la incorporación, lo que les explicaba hoy, nos permite tener como un reservorio de iones de fluoruro que nos permita revertir el proceso de desmineralización. Se puede colocar en dientes humedecidos con saliva bajo aislamiento relativo. Esto es muy importante, ya que muchas veces las limitaciones que nos brinda el paciente pediátrico es no hacer un buen aislamiento. Muchos de ellos tienen una coloración más subida de tono, por ejemplo naranja, que nos permita tener a nosotros un control visual en su aplicación. Hay un menor riesgo de ingesta de flúor, no produce vómito ni reflejo de deglución. El paciente, cuando le colocamos el flúor, tiene una rápida y fácil absorción, es muy pequeña cantidad e impide que tenga ese reflejo nauseoso que muchas veces se da con los geles o con las espumas de aplicación, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar para la colocación del barniz de flúor? Va a ser en primer lugar, aparte de todo lo que explicamos anteriormente de historia clínica, hacemos la profilaxis profesional con un instrumento rotatorio de baja velocidad. Se realiza el cepillado de las superficies dentarias, o también se puede realizar lo que es el refuerzo de la técnica del cepillado. Acuérdense de que existen numerosas técnicas acorde a la edad y el grado de motricidad de nuestro paciente. Luego realizamos un aislamiento relativo, ya saben cómo realizarlo, con rollos o turindas de algodón y un eyector, por eso es importante cuando trabajan en la clínica
que estén siempre con su ayudante, con su compañero, que les pueda facilitar este paso. Se coloca el barniz de flúor en los tercios gingivales, vieron ahí que están marcados por una flecha, en los tercios gingivales de las piezas dentarias, o evitando el contacto con las mucosas. Muchos de estos barnices suelen venir con un cepillo que nos permita suave y chico, que nos permite o nos facilita su colocación. O si no, muchos de ellos también vienen con picos dosificadores que nos permitan proporcionar una correcta cantidad de ellos sobre la superficie. Pintamos bien, colocamos en la superficie del tercio gingival de los dientes y a los papás les decimos las distintas indicaciones. En lo posible, evitar de que ingiera alimentos sólidos después de una hora. Debe esperar aproximadamente 30 minutos para poder consumir agua, por eso es importante ya que se hidrate bien antes de colocar el barniz de flúor. No debe enjuagarse una vez colocado el barniz y no debe cepillarse hasta 24 horas después de la aplicación, ¿sí? Entonces, por una hora no puede comer, por media hora no puede tomar agua, por un día completo no puede cepillarse y no debe enjuagarse, que es otra indicación principal, sino esto del contacto en forma prolongada con la superficie es una cualidad que la vamos a perder. Bueno, terminamos con los fluoruros de aplicación profesional, tópicos en presentación de barnices. Ahora vamos a los geles. Este que es el que más difusión tiene, el que conocen casi todos, que es el gel flúor fosfato acidulado 1,23%, cuyo pH es de 3,5, ¿sí? Es un gel que está constituido por 12.300 partes por millón de flúor respectivamente. Vienen en distintas presentaciones, distintos sabores. Ustedes van a seleccionar el que más les parezca o el que más les guste en cuanto a las necesidades de su paciente. ¿Cuándo está indicado? Volvemos nuevamente al tema de personalización. Ya sabemos que lo que es el plan preventivo básico, la personalización del paciente, es transversal a todo un tratamiento que llevemos a cabo a nuestro paciente pediátrico, ¿sí? Porque por más de que realicemos flúor al principio, pasaron 3 meses, nuestro paciente es de alto riesgo, volvemos a topicar con flúor, ¿sí? Eso tengan en cuenta cuando van personalizando a su paciente y van haciendo el plan preventivo básico, ¿sí? Acuérdense que es transversal, atraviesa todo el plan. Por más que estén en fase rehabilitadora, es importante aplicar todas estas medidas en cuanto ustedes lo tengan al paciente trabajando. Pacientes de alto riesgo de caries, la aplicación va a ser cada 3 meses, pacientes de mediano riesgo cada 6 meses y de bajo riesgo la aplicación del mismo va a ser anual. ¿Cuáles son las ventajas en la utilización de los geles de fluoruro? Presenta una disminución de caries del 20 a 40%, es un material de bajo costo con una técnica fácil de realizar y produce la precipitación de iones de calcio actuando como reservorio de mismo. La contraindicación más importante que más se pregunta y que muchas veces no nos saben responder es que no está indicado en pacientes menores a 6 años. Acuérdense, este dato es fundamental. ¿Cuáles son los pasos a realizar en la clínica? Realizamos lo que es la detección y el control de placa bacteriana mediante los índices gingivales y de placa respectivamente. Realizamos la desoperculización del esmalte, que es simplemente pulir la superficie dentaria, como habíamos hecho con el barniz, ya sea utilizando tacitas de goma o pastas abrasivas, para crear un ambiente poroso, microporos en la superficie que nos permitan la incorporación del flúor barniz, gel. Adaptación de las cubetas, existen numerosas cubetas en el mercado, vamos a ver que son
cubetas que están confeccionadas de poliestireno, son bastante flexibles, van a probarla en la boca del paciente, van a adaptarla, ¿sí? Entonces son flexibles, se van a ir adaptando perfectamente. Y una vez que ya tenemos adaptadas, realizamos lo que es el aislamiento relativo del campo operatorio. Colocamos al paciente en una posición de 90 grados en el sillón, eso es fundamental para evitar una ingesta accidental del gel de flúor, ¿sí? Cargamos las cubetas, solamente el 40% de la capacidad o 3/4 de la cubeta, porque acuérdense que al colocarla en boca, eso ejerce una cierta presión y por lo tanto, si colocamos mucho material, el paciente puede tragarlo accidentalmente o puede llegar a haber alguna ingestión en forma inesperada. Disculpen. Volví. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. sí, normal, se escucha. Bien. Una vez que realizamos el cargado de cubetas y las llevamos en boca, acuérdense el paciente con 90 grados, bien sentado, en una posición lo más recta posible, se colocan las mismas y acorde a las indicaciones del fabricante podemos esperar de 1 a 4 minutos y retiramos las cubetas y hacemos salivar al paciente. Cosa muy importante y fundamental que pasa en la clínica muy de seguido es que el paciente, si bien se le retira las cubetas con flúor, ya quiere enjuagarse. Entonces tenga la precaución de no dejarle el agua ahí a mano porque si no se van a enjuagar y van a tener que repetir todo el proceso. ¿Sí? Tengan en cuenta ese detalle importante. Se le debe indicar al paciente lo mismo que no se enjuague ni ingieran líquidos por lo menos 1 hora después de la aplicación del gel. Esperen un segundito, chicos. Ahí está. También existen en el mercado, no sé si lo llegaron a ver, estos geles que son tixotrópicos, ¿sí? La diferencia con los otros geles convencionales radica en que en su composición es mucho más viscosa, por lo tanto es muy fluida y nos permite llegar a espacios que normalmente no se pueden llegar en los espacios interproximales de los chicos, ¿sí? Entonces tiene una mayor llegada a todas las superficies dentarias. Esto también está en el mercado, van a ver que su consistencia es mucho más fluida, por lo tanto, el cargado de las cubetas tiene que ser a conciencia, teniendo en cuenta esta cualidad que presenta. Fluoruros de autoaplicación, ¿sí? Acuérdense que todas las medidas que nosotros realizamos en la clínica son en forma profesional, pero siempre cuando impartimos un plan de tratamiento para nuestro paciente, es necesario pedirle que, o muchas veces en la práctica general, no solo se realiza la topicación de flúor profesional, sino también se le indica que en la casa siga ciertas medidas, como por ejemplo la incorporación de pastas con flúor, la utilización de enjuagues fluorados, de forma tal de que podamos realizar un frente en común para luchar, ya sea para revertir manchas blancas o también para evitar la caries, ¿sí? Entonces, lo que realicemos en el consultorio o en la clínica más el trabajo que realizan los padres en la casa, nos puede asegurar de que podemos llegar a un resultado exitoso en estos casos, ¿sí? Los fluoruros de autoaplicación son los enjuagues fluorados, los dentífricos fluorados y los geles de autoaplicación. Ya les voy a explicar en qué consiste cada uno y cuándo está indicado. Los enjuagues fluorados presentan numerosas ventajas. Vamos a ver de que se pueden utilizar en pacientes los cuales no puedan realizarse el cepillado dentario, que tengan algún tipo de restricción a los mismos. Son utilizados en forma masiva o colectiva en los programas preventivos escolares, ya que se pueden administrar en grandes cantidades a un costo mínimo y que además la concentración que ellos poseen no es peligrosa o no supera la dosis óptima indicada para ellos. Promueven la remineralización
es muy bien aceptado para el paciente y nos da seguridad y efectividad en su aplicación. Son los que encontramos en el mercado. Yo las fotos que les voy poniendo son los de los más conocidos, ¿sí? O los que pueden llegar a llevar a la clínica a ustedes, chicos. Pero existen numerosas ofertas en el mercado, numerosas marcas con concentraciones, colores, sabores, superhéroes diferentes. Entonces, tengan en cuenta que estos son los más conocidos. ¿Cuál es la concentración que van a usar? Está la concentración de 0,2%, que es de uso semanal, y 0,05%, que es de uso diario. Miren lo baja que es la concentración en aquellas que son indicadas en forma diaria. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuáles son las indicaciones que se va a dar al paciente? Generalmente ya vienen proporcionados con un dosificador. Se va a ir colocándolo el enjuagatorio. Acuérdense de decirle de que no lo diluyan con agua, solamente el colutorio. Se realiza un buche con intensidad durante 1 minuto, se saliva y se dan las indicaciones correspondientes, por ejemplo, no ingerir nada 30 minutos después. Dentales. Las últimas recomendaciones de la American Academy of Pediatric Dentistry nos indican de que deben cepillarse las piezas dentales temporarias o deben incorporarse, mejor dicho, el uso de pastas floradas de 1000 a 1100 partes por millón a partir de la salida del primer diente temporal. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la última actualización en cuanto a la incorporación de fluoruros. Pastas a partir de la primera salida del diente temporal. Eso es importante para que le digan a sus padres. No solo a sus pacientes que lo están tratando ahí, sino también para sus hermanos, para que los padres lo sepan. Va a ser la proporción muy importante. Si bien la pasta siempre va a variar entre 1000 a 1100 partes por millón, lo que tenemos que tener en cuenta es la proporción que le vamos a dar en el cepillado para los chicos. Acuérdense de que toda administración de pasta florada debe estar a cargo del tutor o el adulto responsable del niño. La proporción va a ser en menores de 2 años, medio grano de arroz, o también se le dice como una raspada a las cerdas del cepillo dental, ¿sí? Con el cepillo en seco y con eso, acorde a la edad, la técnica de cepillado que van a utilizar. En este caso va a ser la técnica del Hartmann, ya que es menor de 2 años. De 2 a 6 años, la cantidad o la proporción de pasta dentaria va a ser de 1 grano de arroz que contenga entre 1000 a 1100 partes por millón de flúor, lo que hablábamos más adelante. Y en aquellos mayores de 6 años, se utiliza del tamaño de una arveja, en algunas imágenes o en alguna bibliografía lo van a encontrar en forma de guisantes o chícharo, pero es una forma de arveja de pasta dental que contenga de 1100 a 1500 partes por millón en pacientes mayores de 6 años, ¿sí? Esto es mucho más fácil también para mostrarle, una forma más didáctica de también mostrarle a los padres de qué maneras deben proporcionar la pasta a los niños. Esto es un gráfico que nos indica aproximadamente paciente de 1 año, como ya les dije, medio grano de arroz, o puede ser como una especie de barrida, como dice la literatura, de las cerdas del cepillo. A los 2 años un tamaño de un grano de arroz, y a los 3 años o más un tamaño de un guisante, una lentejita, para luego evolucionar a un tamaño de arveja. ¿Por qué es importante la proporción? Por la ingestión que van a tener los chicos en forma accidental. Acuérdense de que hay niños que, acorde a su edad, van a poder o no salivar. Entonces, cuando se produce una ingesta accidental de grandes cantidades de flúor, hay que tener en cuenta esta proporción. Por eso es importante repetirle a los padres esto. De 1 a 3 años ingieren de 30 a 75% de la pasta dental, y de 4 a 7 años aproximadamente un 20 a 40%. He aquí lo importante de que es la proporción y poder explicárselo a los padres para realizarlo en casa.
¿Cuáles son las pastas floradas que encontramos en el mercado? Numerosas marcas, numerosas composiciones, ¿sí? Muchas veces es importante decirle a los padres de que hay algunas, por ejemplo, las dos primeras de la izquierda, que son odontológicas, Flurkel también, que poseen ya a la vista lo que es 1000 a 1500 partes por millón. Otras pastas dentales, por ejemplo, las de Colgate Kids, que son también muy utilizadas, muy difundidas entre los pacientes, por ahí tienen que saltarse a buscar porque tiene muy chico en el prospecto la cantidad de flúor que posee. Pero independientemente, la marca, el sabor, el color, cualquier característica externa, la condición que no se negocia y la condición que siempre debe ser indicada es pastas de 1000 a 1500 partes por millón, ¿sí? Con que tengan esa proporción, lo demás es agregado para que el chico también acepte lo que es la incorporación de pastas con flúor. Terminamos con las pastas floradas, seguimos con los geles de autoaplicación, ¿sí? Esto está indicado en pacientes de alta actividad de caries con múltiples manchas blancas, ¿sí? Van a actuar en forma subsuperficial en la superficie del esmalte. Vamos a ver que estos son los geles cuya concentración es fosfato de sodio al 1%, perdón, fluoruro de sodio al 1%, está mal ahí la diapo, al 1% pH 5.6, ¿sí? Es el llamado, comúnmente conocido como gel de 40 noches, ¿sí? Se le indica al paciente de alto riesgo que luego de realizar su cepillado nocturno habitual sin pasta, se debe aplicar medio centímetro del gel en el cepillado y aplicar. Estas son indicaciones generales, obviamente que de acuerdo a lo que es la edad del paciente, van a ir cambiando las proporciones del mismo. Se realiza la técnica de cepillado, no se enjuaga ni se ingiere nada líquido ni sólido, y después de 40 noches se lo vuelve a evaluar para que este paciente pase a la fase de mantenimiento, que sería incorporar nuevamente un nitrífico florado de proporciones de 1000 a 1500 partes por millón, como hablamos anteriormente, o bien se pueden complementar o potenciar el efecto incorporando colutorios florados de uso semanal o de uso diario, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a flúor antes que pasemos a selladores? Doctora, yo le quiero preguntar, en caso de que un paciente tenga fluorosis grave, ¿qué se hace? ¿Cómo se le trata? En caso de fluorosis grave, y tenemos que, en primer lugar, realizar lo que es una buena limpieza, asesorar a los padres en cuanto a técnica de cepillado correcta, ver cuáles son las fuentes de exposición de flúor que esté teniendo hoy en día para disminuirlas, porque ya la enfermedad está instalada, porque se produjo durante la mineralización del esmalte. Entonces, reducir la cantidad de exposición que éste tenga frente al mismo. Y en el caso de los tratamientos, lo que pasa que es dependiendo de qué forma viene la clínica, cómo es la porosidad de ese esmalte, cómo se presenta. Muchas veces hay fluorosis las cuales son muy graves, muy porosas, entonces muchas veces es difícil de restaurar una pieza dentaria la cual tiene un sustrato que no es tan rígido ni tan estable, ¿sí? Pero en ese caso es primero que nada determinar todas las fuentes de flúor que tenga, tratar de disminuirlas e ir restaurando las piezas dentarias, viendo la alternativa. Muchas veces quizás no puedan colocar de una resina, pero sí pueden ir colocando un buen ionómero vítreo e ir controlando en el tiempo, con uno que tenga baja liberación de flúor, e ir controlando en el tiempo hasta que se pueda realizar lo que es una restauración estética convencional. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya pasamos al tema de selladores. Profe, y si hay un paciente que tiene actividad de caries, pero menor de 12 años, ¿la pasta estaría bien? ¿La pasta dental? Sí, a todos sus pacientes, miren, los que van a llevar a la clínica seguramente, la gran mayoría,
son pacientes de alta actividad de caries. Entonces, ya le indican no solo todos los procedimientos que van a hacer ustedes, que es la colocación del gel o del barniz o lo que fuera, sino que también le indican a los padres que compren una pasta de 1000 a 1500 partes por millón, no importa el precio, no importa el color, no importa el superhéroe, no importa nada, pero que tenga esa condición, entonces ayuda o potencia en la casa eh, la terapéutica que nosotros estamos impartiendo, ¿sí? Incluso en algunos casos, además de las pastas, le pueden agregar un enjuague floral. Si un paciente de alta actividad, pueden comenzar con un enjuague en forma semanal y después pasar a un enjuague en forma diaria, que tiene contenidos mucho más chicos, mucho menores de flúor. Pero sí, en pacientes de 12 años sí o sí está indicada las pastas con contenido de flúor. Gracias, doctora. Seguimos, chicos, pasamos selladores, así los libero para que vayan a la clínica. Muy bien, selladores de fosas y fisuras. Acuérdense, este cuadrito es importante, por eso lo van a ver en muchas de nuestras diapositivas, porque esta es una forma de organizarse con respecto a sus pacientes, ¿sí? Dentro de las acciones, las distintas acciones de nuestro plan preventivo básico, y acorde a nuestro paciente, vamos a tener que en el control del medio ecológico van a estar los sellantes de fosas y fisuras de todos los surcos profundos, ¿sí? Acá está remarcado en pacientes de alto riesgo y alta actividad, que se los usa como una medida preventiva de caries en este tipo de pacientes, ¿sí? A modo definitorio o a modo de concepto, podríamos decir que son materiales de composición resinosa o ionomérica que se van a aplicar sobre la superficie del diente y actúan, o su principal bondad es actuar como una barrera mecánica, impidiendo el contacto del esmalte con las bacterias, los carbohidratos de la flora bucal. Constituye una medida preventiva frente a la caries. Vamos a ver de que están indicados en caso de fosas y fisuras de molares que se encuentren íntegros, recién erupcionados, en pacientes con algunas manchas blancas y en surcos profundos. Esperen que... Perdón, chicos, pero recién se me acaba de colgar. Ahí está. Bien. Quedamos en las indicaciones, está contraindicado en niños con baja susceptibilidad de caries, en dientes erupcionados por más de 4 años y libres de caries, y en niños que presenten caries o lesiones interproximales, caries de primera aparición y caries oclusales. Las funciones que presentan los selladores es netamente, o la más importante, es la prevención, suprime lo que es el hábitat bacteriano y facilitar la limpieza de fosas y fisuras. Bien colocado y con los controles posteriores correspondientes, es una buena medida de prevención para caries. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir este material? Debe tener una buena adaptación o una buena unión al esmalte, tiene que ser de buen escurrimiento, debe tener un bajo nivel, una baja tasa de viscosidad que les permita discurrir por los surcos de los molares, ¿sí? Tiene una muy baja viscosidad que nos permita este buen escurrimiento y poder llegar bien a todas las zonas de nuestro molar. Tiene que tener baja solubilidad y una rápida polimerización. ¿Cuáles son las piezas que a nuestro criterio vamos a utilizar para sellar? Aquellas piezas o aquellos molares permanentes con las coronas que estén totalmente erupcionadas en lo posible, ¿sí? Van a ser en niños desde los 6 a los 12 años aproximadamente. ¿Estamos? Y los premolares, en el caso que haya,
Muchas veces van a llevar a pacientes con dentición de transición, en el caso que exista premolares y su morfología vean que es muy retentiva, una muy buena medida para prevenir lo que es la caries o para prevenir la colonización de ciertos microorganismos en estas piezas que recientemente erupcionaron, es colocar un sellador en los premolares. Recuerden las características clínicas y radiográficas del surco profundo, del surco con caries y del surco remineralizado, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a aplicar los selladores en todos aquellos surcos profundos, ¿sí? Por lo tanto, las cualidades o las características que tiene que reunir este surco es de ser una profundidad mayor a 0,5 milímetros, no tiene que tener socavado ni desplazamiento horizontal, debe tener un fondo duro, no existe cambio de coloración en esas piezas y radiográficamente vamos a ver de que no presenta ningún tipo de imagen, por lo tanto es negativo. Este cuadrito es para diferenciar las distintas presentaciones que se pueden llegar a dar en los molares de sus pacientes. Tengan en cuenta este detalle antes de realizar o antes de indicar lo que es un sellador. ¿Cómo se clasifican estos selladores? Acorde a la composición pueden ser con o sin flúor, acorde a su polimerización pueden ser de auto o de foto, pueden presentar carga o no pueden presentar carga, y acorde al color pueden ser blancos, opacos o matizados. Muy bien. ¿Cómo van a seleccionar esto? Van a seleccionar, hay numerosos también selladores en el mercado, algunos ya vienen con picos dosificadores, lo que hace mucho más fácil la colocación en las piezas dentarias. Algunos ya vienen con su kit, con grabado ácido correspondiente, entonces facilitan también su colocación. Preparación de mesa de trabajo. Esta imagen es muy importante, la van a ver repetida en muchas también de nuestras diapositivas, porque como yo siempre le digo a mis alumnos, y se los digo, se los repito siempre a todos, cuando trabajamos en odontopediatría es importante mantener un orden y mantener lo que se va a ocupar arriba de la mesa de trabajo, ¿sí? Parece un dato obvio, parece un dato, una tontera, pero muchas veces no se ve eso en la clínica, por eso es importante remarcarlo, ¿sí? Si está todo bien organizado y bien ubicado, ustedes pueden trabajar de forma rápida, sobre todo en niños que muchas veces los tiempos son acotados. Entonces, la preparación de mesa de trabajo es importante. Si vamos a usar un sellador de carga resinosa, lo ideal es hacer el aislamiento absoluto. Por lo tanto, debemos tener todos los elementos acorde a eso. Más que nada porque lo que necesitamos es mantener una superficie seca para favorecer el proceso de adhesión del sellador. Se realiza primero el aislamiento absoluto, la profilaxis con un cepillo en forma de copa, piedra pómez y agua. Se prepara la superficie dentaria, un grabado ácido de máximo 15 segundos. Recuerden que la estructura de las piezas dentarias temporarias contiene un mayor contenido orgánico, por lo tanto, tiene que tener un menor tiempo de grabado ácido. La aplicación del sellante, que va a ser desde el centro de la fisura hacia las vertientes, se realiza la fotopolimerización, se chequea la retención, muchas veces se usa generalmente un instrumento de punta roma que nos permita ver si quedó alguna saliencia o algún grumo o burbuja que se pueda haber quedado en la superficie durante el proceso de colocación. Y se chequea la oclusión en sellantes con carga, o sea, en sellantes resinosos. Se realiza entonces lo que es el aislamiento absoluto, se selecciona el clamp, se coloca el clamp alrededor de la pieza dentaria, se lleva a cabo lo que es la profilaxis, grabado ácido, colocación del sellante y polimerización del mismo. Para que nuestro sellador quede bien,
Es necesario que no exista ningún tipo de interferencia oclusal, por lo tanto hay que hacer un chequeo de la oclusión. Debe haber un sellado total. Acuérdense de que si queda alguna interferencia o si queda algún borde saliente o algún lugar, algún espacio que no haya sido completamente llenado por el sellador, eso puede constituir una fisura y por lo tanto nuestro paciente de alto riesgo de caries lamentablemente puede evolucionar de una pieza sellada a una caries, porque va a encontrar una oportunidad donde colonizar esos microorganismos. Entonces, mucho cuidado cuando colocamos los selladores de que estén bien hechos, de que tengan una buena retención y de ir controlando en todas las sesiones que ellos vengan, ¿sí? Donde vemos que necesita una reaplicación, hacerlo en forma oportuna para evitar de que aparezcan lesiones en un futuro inmediato. Muy bien. ¿Cuáles son los controles posteriores? Se debe, como ya les dije, evaluar la superficie dental. Hay que ver si hubo exposición de burbujas y o presencia de caries. Y la aplicación de, la necesidad de reaplicación del sellador es generalmente mayor durante los 6 meses después de la colocación. Pero, obviamente, esto no es estricto, gracias a Dios la biología no es exacta. Por lo tanto, si antes de los 6 meses vemos que hay necesidad de reaplicación, se realiza para de esa forma ser efectivos frente a la prevención de caries. Otro tipo de selladores, acuérdense que hoy hablamos en cuanto a la clasificación de los mismos, teníamos selladores resinosos y selladores ionoméricos. Estos selladores a base de ionómero vítreo fueron incorporados en el año 1970, poseen una muy buena biocompatibilidad y liberan fluoruros. En contrapartida, se puede decir de que su retención es escasa, no soportan, no toleran bien las fuerzas masticatorias, por lo tanto, la duración de los dos en la literatura hablan de 6 a 12 meses aproximadamente, y este es un dato importante porque está indicado en piezas dentarias permanentes, jóvenes, parcialmente erupcionadas, en donde no podamos realizar un aislamiento absoluto bien hecho para realizar un sellador en forma convencional o con resina. Entonces, si no podemos sellar la pieza dentaria, realizamos un aislamiento absoluto y colocamos un sellador ionomérico, un sellador a base de ionómero, que luego pueden ser reemplazados por aquellos que sean de tipo resinoso, ¿sí? Entonces, piezas parcialmente erupcionadas, el sellador de elección es un sellador ionomérico. Muy bien, chicos, les dejo un pequeño espacio para preguntas. Lo que quieran realizarme, no hay ningún tipo de problema, los libero. En, en niños que, o sea, pacientes que son sanos, que no tienen riesgo de actividad de caries, digamos, ¿es necesario realizar, por ejemplo, anualmente una aplicación de flúor o con la pasta, el agua y demás ya es suficiente o se recomienda o al revés? Se recomienda igual realizar como una medida preventiva, ¿sí? Si es un paciente de bajo riesgo, obviamente si tiene bajo riesgo ya no va a tener actividad de caries, una vez al año la aplicación profesional es recomendada, porque además, por más que no tenga lesiones de caries o eso, es importante los controles periódicos para ver cómo van erupcionando las piezas dentarias, sus posiciones y demás. Entonces, realizar una aplicación de flúor más las medidas complementarias, como por ejemplo la incorporación de enjuagues o la incorporación de pastas, nos pueden asegurar de que podemos llegar a tener mantener esa boca sana por mucho más tiempo. Así que sí, es recomendable, aunque sea una vez al año. Bueno, gracias, doctora. Doctora, ¿Alguien más? Sí, escucho. en el caso de que le hagamos una topicación de flúor a nuestro paciente en el inicio de la atención, póngale, después de finalizar todos los tratamientos, ¿se le vuelve a hacer o solamente con la primera aplicación es suficiente? Bien, buena pregunta. Eso es lo que le hablaba hoy de que el plan preventivo básico es transversal a todo el tratamiento, ¿sí?
Si ustedes lo hicieron en la primera clase, por ejemplo, en la topicación de flúor, y siguen con este mismo paciente hasta fin de año, y es un paciente de alto riesgo, es colocarla al principio, colocarla a los 3 meses y luego al finalizar el tratamiento respectivamente para darle el alta. Es lo recomendable, ¿sí? Y aconsejarle al paciente o darle las indicaciones de que pues continúe, si es un paciente de alto riesgo, que continúe el tratamiento en otros lugares o que continúe después, porque si no, todo el trabajo que se ha hecho va a ser en vano, ¿sí? Si no tiene un seguimiento correspondiente por el odontopediatra, o sea, que continúe el tratamiento. Sí, comenzó en la clínica, terminó con ustedes, pero que continúe después, aunque sea con otro profesional, ¿sí? Porque es una cuestión no solo de la aplicación que ustedes le hagan de flúor, lo que le indiquen en la casa, sino también una cuestión de hábitos, para que el paciente esa actividad se revierta y se quede en riesgo o que directamente no haya riesgo. Esa es la idea, una rehabilitación completa, integral del mismo. Ajá, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, les dejo acá la bibliografía. Esperen que es re oportuno mi internet que se cuelga en los momentos importantes. Ahí está. Esa es la bibliografía que pueden consultar. Hay bibliografía que es ya de años, que no podemos obviar, que fueron como nuestros manuales, y los últimos consensos de odontopediatría que están disponibles, ¿sí? De las distintas asociaciones que continuamente están investigando sobre el tema. Así que bueno, cualquier duda, chicos, me olvidé de pasarle mi correo, pero después les envío mi correo para que se saquen las dudas que necesitan. ¿Estamos, chicos? Sí, doctora, Sí, doctora, gracias. gracias. Bueno, nos vemos en la próxima tarde. Suerte, chicos.